Saludos a la comunidad que participa en este primer Congreso Internacional Resiliencia, enfoques multidisciplinarios para un futuro sostenible, explorando soluciones innovadoras para desafíos globales. Mi nombre es Diana Hernández Moctezuma, soy estudiante de doctorado en Derecho en México y participo en el simposio Otras líneas de investigación para que se relacionan con el término resiliencia. El nombre de mi ponencia lleva como título Formación de recursos humanos para la atención de violencias psicológicas como una fuente de resiliencia en las instituciones. Eh, Sin duda alguna, en la actualidad la población mundial es testigo de una escalada de violencia en la que hay diferentes manifestaciones de esta. Como concepto y siendo un fenómeno social que detona en un contexto de interacción humana, pues es un tema complicado de abordar porque para construir un concepto general se tienen que tomar en cuenta todos las formas de manifestación en la que ésta se presenta. Y esta falta de definición tiene que ver con la variedad de códigos de conducta o comportamientos o conductas que para algunas poblaciones son tolerables, pero no para otras, o para unas son aceptables y no así para el resto del mundo. Es por eso que los organismos internacionales se han enfocado a estudios donde toman en cuenta o consideran lo primordial revisar los efectos que tienen todos los tipos de violencia sobre las personas que son afectadas. De esta manera, los tipos de violencia que han dado a conocer, bueno, pues es la violencia de género, la étnica, la estructural, la simbólica, que existen entre otras manifestaciones, pero menciono estas por el momento. También pueden ser de tipo sexual, física o psicológica. Con relación a la violencia de tipo psicológico, es importante mencionar que esta forma parte de una estrategia o una herramienta para llevar a cabo cualquiera de las figuras que ya mencioné. Por ejemplo, en la violencia de género, en la violencia simbólica, siempre va a haber una estrategia de violencia física o psicológica que puede ser verbal o no verbal. Sin embargo, la violencia en particular, psicológica, sí necesita de un estudio hacia su marco conceptual porque tiene elementos para ser tratados desde su objetivo, su finalidad, la manera de organizarse, los resultados que esta tiene sobre de los sujetos que la padecen. En derecho romano sí se hablaba de esta afectación y bueno, el latinismo injuria para los romanos pues significaba lesiones no solamente físicas, sino también de la psique. Ellos hablan de lesiones verbales. Los objetivos de esta plática que vengo a presentar, que tendrá como resultado un artículo que va a ser publicado en las memorias del Congreso, pues el primer objetivo es resaltar la naturalidad con que se observan las agresiones psicológicas en lo cotidiano, en ciertas circunstancias y para determinadas poblaciones. Asimismo, evidenciar que la violencia psicológica sí puede llegar a ser extrema y que puede provocar casos de instigación al suicidio. Y en realidad, para poder llegar a tiempo a evitar este resultado y saber también las condiciones de quien lo comete para hacerlo accesible a la justicia en algunos países ya de tipo penal, como por ejemplo Chile y España, pues se necesita personal capacitado para reconocer los modos, quienes participan,
y cuál es el motivo, que puede ser la broma, la ridiculización, pero los más peligrosos pues es el estigma, el aislamiento y la persecución, que es para eliminar a una persona de un escenario que no solamente es el del trabajo, sino también el escolar. Y bueno, pues todo aquello que sirva para afrontar una situación adversa, bueno, ese es el concepto de resiliencia, pues lo más importante para la violencia psicológica en todas las instituciones sería tener personal capacitado que represente este concepto para retomar valores y retomar la vida en armonía, sobre todo con salud mental para la persona o para las personas que acuden a un ámbito académico o a un ámbito laboral. La metodología que propongo para desarrollar el artículo es el testimonio biográfico y la revisión documental, que aunque para los científicos sociales es complicado demostrar que los resultados son ciertos, si por ejemplo en los testimonios biográficos se pide confidencialidad por parte de quien lo relata, pues tenemos que empatar con otros elementos, como podría ser la revisión documental a través de las notas periodísticas o todos los documentos que relaten el suceso o los hechos, cómo se llevaron a cabo. En México tenemos 3 casos emblemáticos ya publicados en diferentes medios de comunicación, y sin embargo no se ha dado a la tarea de investigar a profundidad qué fue lo que sucedió, y pues la sociedad tiene reticencia todavía de vincular la violencia psicológica con los resultados, como podría ser un suicidio, que en este caso, en mayo del 2007, pues cometió una abogada fiscalista titulada de una universidad de paga o privada prestigiosa, y que si en el transcurso de su vida académicamente tuvo la oportunidad de una formación de este tipo, no estamos hablando de cualquier persona, es poco creíble que haya tenido un trastorno de bipolaridad, o que lo haya desarrollado sin que haya habido la intención de su propio entorno. Las notas periodísticas dijeron que se trataba de un trastorno mental del que ella sufría. Sin embargo, el testimonio biográfico especifica, una vez que se le explicó de qué se trata la violencia psicológica grupal y colectiva, en donde se aísla al sujeto para terminarlo mentalmente, pues asintió que se trataba de este tipo de fenómeno, en donde los superiores jerárquicos se encargaron de construir un grupo y después un colectivo que se sumó a rodear a esta persona con el morbo de lo que provoca una violencia de este tipo, ver sufrir a alguien. El segundo es un caso en el gobierno local de la Ciudad de México. El empleado tenía 37 años, y bueno, la revisión documental son las notas periodísticas de donde se deduce o de donde se concluye que el motivo fue de carácter de diferente ideología política, en la que se se hizo declaraciones por parte del afectado que no coincidían con la forma de pensar o la ideología política del grupo posicionado en el poder en esa demarcación en ese marzo del 2023. Y bueno, en forma grupal y después colectiva se hizo uso de la violencia psicológica extrema para llevar a esta persona al extremo del suicidio.
El siguiente caso es un médico residente de apenas 27 años de edad, un recurso humano en formación. Se habla en los testimonios de las publicaciones en redes. Bueno, el punto es una revisión documental, pero también testimonios de las personas que estuvieron cerca de él. Se habla de las condiciones laborales extremas que padecen esta población de médicos residentes, que o sea, son infrahumanas, no pueden ir al baño más que una sola vez, pero sin embargo, en mi opinión, se debería buscar la participación en número y saber el motivo para dar con el modo circunstancial en que la violencia psicológica se llevó a cabo en contra de este joven, que es una pérdida no solamente familiar, sino a nivel sociedad, porque pudo haber hecho mucho por la gente que requería un servicio de salud. Eh, en este sentido, con las diferentes manifestaciones de violencia, entre ellas la psicológica, algunas ya instituciones como la UNAM han hecho declaraciones que no podemos seguir como espectadores ni siendo observadores. Entonces, en junio del 2025 se publica en las declaraciones de las autoridades en donde proponen ya intervenir con una estrategia de cultura de paz, un semillero universitario. Em, ah, Hago la mención de que si requieren profundizar en los casos que menciono, los coloco al pie del video, pero también menciono la existencia de la Red Iberoamericana por la dignidad en el trabajo y el respeto en las instituciones, que se encarga precisamente de abordar estos temas en mi país, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.